Buenos días, hoy hablaremos de un periodo importante para conocer a profundidad la historia de nuestro país. Hablo de la formación de guerrillas, grupos paramilitares y el conocido paro cívico. Colombia es un país que ha estado regido en el último siglo por una parapolítica. Por esta situación existen muchas historias desgarradoras. Los testimonios de diferentes personas muestran un panorama oscuro e inundado por la violencia. La responsabilidad de conocer estas historias recae en cada uno de nosotros y por esto hoy relataremos una de muchas que, aunque parezca una mentira, fueron situaciones vividas por los colombianos. La historia empieza en 1952 cuando nace nuestro relator Ramón Coronado en Marquetalia, Tolima. Hijo mayor de una familia campesina, no pudo disfrutar de infancia normal, debido a que desde muy chico notó que las problemáticas sociales eran una constante en su país. Al poco tiempo de cumplir los 16 años, se vio en la obligación de entrar a las FARC, las cuales fueron fundadas en 1964. Él quería contribuir al cambio social para asegurarse que sus hermanos pequeños y demás generaciones no vivieran bajo el manto de un gobierno conservador, que ocupó el poder de forma injusta e instauró un régimen de terror. En su trayectoria perteneció al Comando Oriente, por lo cual estuvo en la Operación Marquetalia. Explica que fue una de las primeras tomas masivas. En esta se lograron cerca de 61 prisioneros de guerra. Con ellos se buscaba hacer intercambios con el Estado y así recuperar a algunos de sus compañeros. Para sorpresa de Ramón, los 61 policías pasaron en el campamento mucho más de lo esperado. Parecía que el Estado se había olvidado de sus servidores. El general del comando, Jorge Briceño, permitió a los prisioneros recibir visitas y enviar cartas a sus familiares. Ramón decide que es momento de centrarse en su familia. Él debía cuidar de sus hermanos y alimentar a su familia. El más pequeño de todos, Efraín, empezaría dentro de poco la universidad. Todos estaban muy orgullosos debido a que él sería el primero en graduarse y había prometido volver para enseñarle a leer a los demás. Sin embargo, concurría el año 1977. El escenario político era demasiado pesado al mando del presidente López Michelsen, por lo que él, junto con muchos de sus compañeros, decidieron hacer parte del paro cívico, que tendría lugar a la medianoche del 13 de septiembre. Las principales peticiones eran aumento salarial, jornadas de 8 horas de trabajo y la reapertura y desmilitarización de universidades. Este día la represión por parte de la fuerza pública dejó a más de 3.000 heridos, miles de detenidos y la muerte de al menos 33 personas, entre ellas Efraín. Después de este suceso, Ramón siente que toda su familia está destinada a morir defendiendo los derechos de todo un país. Decide retomar su labor en la guerrilla porque siente que es una forma de honrar a sus parientes. Ramón recuerda con mucho amor a su padre, Julio. Lo recuerda como un hombre muy inteligente, muy activo en la vida política y que estaba al tanto de todas las problemáticas que vivía el territorio. Julio incorporó a su familia a la Unión Patriótica y hacía una importante labor en La Verdad del Pueblo, un periódico comunista de la época. Años después fue asesinado frente a su casa. En el año 1982 se crean los acuerdos para que la guerrilla obtenga la facilidad de entrar en la vida política. Este año son elegidos 2 senadores de la guerrilla. Esto ocasionó una represión total. Empezaron a restringir de su libertad a cualquiera que se atreviese a dar su opinión. Aquí es donde se hace evidente la existencia de un grupo de asesinos protegidos y fundados por el Estado, con el único fin de erradicar la libertad de pensamiento. Y, aunque los grupos paramilitares estuvieron vigentes desde 1981, fue por la muerte de gran parte de la Unión Patriótica. En poco tiempo, más de 5.000 militantes erradicados, muchos de ellos comunistas.
Después de esta masacre, las FARC se separan del Partido Comunista Legal. El periodo en el que se dan a conocer los grupos paramilitares está marcado por el asesinato de pueblos completos, la masacre de campesinos y las expropiaciones sistemáticas. Los grupos militares no fueron creados para combatir la guerrilla, sino para reprimir a los civiles. Somos los hijos de toda una generación que creyeron en un país distinto. Intentaron construir una nación y la respuesta del Estado ha sido el exterminio, dijo con tristeza Ramón, luego de aceptar el primer intercambio humanitario. Las FARC entonces empiezan a secuestrar a figuras políticas para poder presionar a lograr más intercambios. Al final, el gobierno de Pastrana, después de perder la esperanza en un proceso de paz, las FARC creían tener la posibilidad de tomar el poder a la fuerza. Sin embargo, sus esfuerzos terminaron en la toma del poder de la derecha radical. Con la creación de las Convivir, Sociedad de Seguridad Privada, los grupos paramilitares y los cercanos lazos entre el gobierno y los más peligrosos sicarios ocasionaron que una vez más el país se viera envuelto en una ola de violencia desmedida. El asesinato a líderes sindicales y simpatizantes de la izquierda era una situación tan constante que ya no era motivo de sorpresa. Don Ramón, aunque toda su vida trató de crear un mundo más justo para sus familiares, murió sin conocerlo, pero su familia mantendrá para siempre su legado. Su último hermano espera que su historia se conozca y que el testimonio de su familia contribuya para un proceso de reconciliación. Los más interesados en un proceso de reparación y verdad son aquellos que han tenido que ver el conflicto de primera mano. Tal vez para muchos de nosotros esto no parezca un asunto de prioridad, pero debemos darle la importancia que merece para que todos los que, al igual que Ramón y su familia, murieron por la paz. Para concluir, lo más duro de esta historia es que, aunque es ficticia y Ramón y su familia existieron, y aunque desearíamos que esta historia fuera 100% falsa, una falacia de un país violento, lamentablemente es la realidad de muchas familias, campesinos y colombianos. El paro cívico fue la muestra de cómo, aunque el pueblo intente alzar la voz, siempre es reprimido por el Estado, que los grupos armados y la violencia no son la forma de resolver problemas, pero viviendo en un país como Colombia, solo nos queda un testimonio de violencia.